Qué día más especial poder rendir homenaje, honrar a las madres. Es una bendición tenerlas a ustedes especialmente en este día. Y queremos precisamente, para bendición de las madres, meditar en la palabra de Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Si tiene aplicación, pásela a la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nos habla la necesidad de tener claras nuestras prioridades en la vida. Y nos habla de la necesidad de saber escoger lo que vamos a hacer, lo que vamos a decidir. Y de esta manera queremos aplicarlo a la vida de una madre. Por eso el tema en esta mañana es: una madre disciplinada forma carácter en sus hijos. Una madre disciplinada forma carácter en sus hijos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición de estar reunidos en tu nombre, por la oportunidad de meditar en tu palabra, por el privilegio de tener la bendición de tu Espíritu en medio de nosotros, por la bendición de tener madres preciosas y bondadosas que nos han creado y nos han sacado adelante en la vida. Gracias, Señor, que podamos ahora recibir tu palabra y ver el beneficio de la misma para nuestras vidas, especialmente en esta hora para las madrecitas. En el nombre de Jesús, declaramos que tu presencia, que tu Espíritu toma control de este lugar, para que tu palabra, Señor, lleve el fruto para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos enseña aquí un principio fundamental para la vida del creyente. Una persona que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, que sabe a qué decir sí y a qué decir no, es una persona de carácter, que se conduce y tiene las condiciones para conducirse apropiadamente en la vida. Pero para que una persona desarrolle un carácter firme y equilibrado, necesita primero ser instruida en su casa, bajo la dirección de sus padres, especialmente bajo la dirección y la influencia de una madre. Porque la influencia de la madre en los primeros años de vida es decisiva para la formación del carácter de los hijos. Una madre entonces necesita tener un carácter disciplinado en todo lo que hace, para que sus hijos reciban ese ejemplo de la misma manera y que puedan desarrollar un carácter que les ayude a enfrentar los desafíos de la vida. Una mujer disciplinada es aquella que sabe establecer sus prioridades en la vida, en su hogar, en la vida de sus hijos. Una mujer disciplinada es aquella que es sabia y firme en sus decisiones. Una mujer disciplinada es permanente y constante en su oración a Dios, en su intercesión por su familia, por sus hijos.
Es una mujer que hace prevalecer su fe y su confianza en Dios cuando se atraviesan problemas y situaciones difíciles. Una mujer disciplinada hace prevalecer su fe y sus principios sobre sus propios sentimientos. En cambio, una mujer que no es constante en su oración, que en medio del trato con sus hijos es desbordada por sus sentimientos, que no es firme en sus decisiones y que no tiene claras sus prioridades, deja a sus hijos desprovistos de carácter firme y de un ejemplo de fe que se va a reflejar en las malas decisiones que tomen los hijos y en las malas inclinaciones que los desvían de la comunión con Dios. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, un hogar ordenado, un hogar disciplinado, un hogar ejemplar, es reflejo del esfuerzo de los padres, pero principalmente de una madre de principios y carácter que ha sabido construir su hogar bajo una disciplina firme. No en balde, la Biblia dice en Proverbios 14:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Vamos a ver entonces en primer lugar, hijos con derechos o con principios. ¿Qué estamos formando? Hijos con derechos o con principios. Vivimos en una época, en una sociedad y específicamente en un país donde prevalecen los derechos personales que llevan a los hijos a exigir derechos antes de aprender responsabilidades. Justamente ese es el fracaso de la sociedad moderna, donde los medios sociales se entrometen en la vida familiar para enseñarle a los hijos a reclamar sus derechos antes de que los hijos aprendan los principios y valores fundamentales para un desarrollo apropiado. No son los derechos los que forman el carácter de un hijo, sino el aprender respeto y responsabilidad, el desarrollar una disciplina de estudio y sobre todo aprender a desarrollar el temor a Dios y la comunión con aquel que le dio la vida. ¿Y quién es el único que forja los propósitos de bien en cada vida, como dice su palabra en Jeremías 29:11, Nueva Traducción Viviente? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es Dios el único que nos puede dar claridad en nuestros propósitos para el bien de nuestras vidas. Y una madre que conoce a Dios y es temerosa de Dios, se esfuerza por sembrar en sus hijos ese temor y esos principios que el mundo no nos lo va a dar, pero Dios sí nos los da. Pero una madre que cede ante el reclamo de los derechos de los hijos, le está negando la oportunidad de formar en ellos un carácter responsable y los confina a un futuro incierto. Cuando una madre depende de lo que los hijos quieren, es porque no tiene claras sus prioridades, no tiene claros sus principios, porque Dios nos dio a los hijos para enseñarles, para instruirlos, para educarlos y para desarrollarlos de la manera correcta. Para eso se requiere disciplina, se requiere una total fe en Dios para que podamos desarrollar lo mejor para nuestros hijos, especialmente cuando los hijos están pequeños. Permítame decir que a veces es desagradable escuchar madres decirle a los hijos pequeños, pequeñitos: ¿qué quieres? ¿Quieres dormir o quieres seguir despierto? ¿Quieres comer o no quieres comer? ¿Quieres hacer esto o quieres hacer lo otro? Los niños pequeños están en formación. Necesitan que alguien les diga lo que tiene que hacer.
Y para eso somos los padres. Y la influencia de una madre en la edad temprana es fundamental. Si la madre no actúa con disciplina y con carácter, los hijos van a crecer desamparados y desvalidos de carácter y de principios para su propia vida. Los hijos pequeños, escuche bien, los hijos pequeños y aún en la adolescencia no están preparados para ser independientes, ni mucho menos para ejercer derechos. A esa edad los hijos tienen que ser conducidos, influenciados positivamente por sus padres. Por eso la necesidad de que los padres sean temerosos de Dios, pero que también sean disciplinados y de carácter firme. Lo dice la palabra en Proverbios 22:15, nueva traducción viviente. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La palabra nos habla de la necesidad de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Pero estos pasajes, precisamente como este de las Sagradas Escrituras, es lo que cuestionan y lo que atacan los derechos humanos, especialmente los derechos sociales. Dios es el único con solvencia y con derechos, porque Él es nuestro creador para conducir las vidas. Por eso nos encarga a los padres a que sembremos en nuestros hijos los principios y valores establecidos en su palabra. Los derechos humanos, manejados por hombres y mujeres liberales y sin temor de Dios, están más torcidos que nunca. Se deberían de llamar, en lugar de derechos humanos, los izquierdos humanos. Uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo con el presidente de El Salvador, en todo lo que hace. Pero si hay algo donde tiene la razón, es cuando dice: ¿dónde estaban los derechos humanos cuando los pandilleros extorsionaban, golpeaban y mataban gente inocente? Porque para defender a los pandilleros presos, ahora sí están vociferando. Esos son los mismos liberales, los que fomentan los derechos de nuestros hijos en los medios sociales. Pero los padres cristianos, quienes somos los que estamos con ellos en las buenas y en las malas, son los únicos que tenemos derecho a decirles, bajo la dirección de Dios, lo que les conviene y lo que no les conviene. Padres y especialmente madres, la influencia de ustedes en los hijos pequeños es fundamental. Por eso es importante que tengan claro qué es lo que quieren y lo que esperan de sus hijos. Por eso el esfuerzo de una madre se debe centrar en sembrar en los hijos principios y valores antes que derechos. Principios y valores que nos enseña la palabra de Dios, porque es allí donde hay garantía para un buen presente y para un buen futuro para nuestros hijos. Si los hijos aprovechan el consejo y la influencia de una madre disciplinada y temerosa de Dios, sus vidas estarán seguras y prosperadas por el resto de sus vidas. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 33, versículo 11, nueva traducción viviente: si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Por eso es importante tener claridad de qué es lo que le queremos enseñar a los hijos, para no dejarnos dominar por la influencia exterior, por la sociedad moderna, por una sociedad liberal que precisamente lo que quiere es dirigir a nuestros hijos en contra de los principios divinos. Vamos a hablar en segundo lugar lo que es una madre
disciplinada. Quiero contarles que mi padre ejerció una influencia fuerte en mi vida y en mi ministerio, pero fue mi madre la que con su disciplina formó mi carácter. Mi madre era una mujer admirable, esposa de pastor, madre de 9 hijos, presidenta nacional de las damas en las asambleas de Dios de Guatemala, mujer de oración. ¿Cuántas veces no la oí yo orar vehementemente por cada uno de sus hijos? Aparte de ello, cocinaba riquísimo, como la mayoría de las madres aquí presentes. Trabajaba para ayudar económicamente a mi papá, hacía ropa. En mi mente está grabada una máquina Singer, que era la que usaba para coser aún nuestra propia ropa cuando éramos niños. Era seria, firme, de carácter. Por eso cuando yo pensaba en una esposa, antes de pensar en su físico, yo le pedí a Dios, yo le dije que quería una mujer de carácter. Estaba de alguna manera reflejando lo que mi madre era. Le fascinaba la lectura. Era en la lectura de la Biblia y otros libros donde ocupaba sus tiempos de descanso. Ella me transmitió su amor por la palabra de Dios. Fue a través de ese conocimiento que yo recibí de la palabra de Dios que mi esposa se interesó por mí. Porque yo, como no tenía palabra, siempre he sido tímido, aunque no lo crean. No tenía palabras para enamorarla. Le hablaba de las cosas de Dios. Y mi esposa, que en ese tiempo no conocía a Dios, lo llegó a conocer por el testimonio que yo le di a través de la palabra de Dios. Pero también tengo que decir que Dios me dio como esposa a una mujer disciplinada y de carácter, que terminó de formar en mí lo que me faltaba. Una mujer y madre que no solo amo, sino admiro. Fue por ese carácter que recibí de mi madre que decía en mi corazón, una mujer como ella. Dios no solo me dio una mujer de carácter, sino que también me dio una mujer preciosa, físicamente hablando. Una mujer incansable, que sabe redimir el tiempo, que supo inculcar en sus hijos disciplina y amor por el trabajo. Ella me enseñó a manejar carro, yo no sabía. Y me enseñó a administrar mi dinero, porque yo era despilfarrador. Algunas veces alguien se ha quejado de su carácter, pero déjenme decirles que es por ese carácter que esta iglesia es una iglesia ordenada y limpia. Es por ese carácter que tenemos un coro precioso de niños que cantan con calidad y con todo su corazón. Es por ese carácter que se ha formado un grupo de niños con mucha disciplina. Es por ese carácter que tenemos un ministerio infantil fuerte que ha sido modelo y sigue siendo ejemplo para otras iglesias. Es en parte también por ese carácter que el día de hoy tenemos jóvenes adolescentes sirviendo con todo su corazón en el ministerio infantil y otros ministerios. Y digo en parte porque han sido los padres, especialmente las madres de estos jóvenes, quienes han influido en su desarrollo y en su ministerio el día de hoy. Dios las bendiga. Es el carácter de mi esposa el que la lleva a desarrollar actividades como el próximo evento de mujeres, el cual está siendo preparado con mucha seriedad.
con mucho detalle y con mucha calidad y celo, porque ella siempre quiere hacer lo mejor para la gloria de Dios. Pocas veces hablo de mi esposa, pero el día de hoy quiero honrarla, porque parte de lo que soy y de mi ministerio se lo debo a ella. Una mujer con deseo permanente de aprender algo nuevo y aplicarlo en su vida y en su familia. Recibió cursos de panadería, cursos de costura, haciendo la ropa de sus hijos cuando eran pequeños, cursos de peluquería, cortándole el pelo a sus hijos cuando eran pequeños, porque ahora no se dejan. Ella es la que me corta el pelo a mí, y para mí es un gusto. Disfruto cuando ella lo hace. Recibió cursos de jardinería y de floristería. Ella hizo estos arreglos que ustedes ven enfrente del altar el día de hoy. Una mujer que honra a Dios, graduada del Instituto Bíblico y ministra ordenada por las asambleas de Dios. Por eso vivo agradecido con Dios, porque he visto en mi madre y en mi esposa el cumplimiento de la mujer virtuosa que habla la Biblia en Proverbios 31:10, cuando dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hoy podemos decir que la iglesia y el cristianismo necesitan mujeres disciplinadas y de carácter, madres temerosas de Dios, como dice Proverbios 31, 29 y 30. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En tercer lugar, la necesidad de ejercitarse en la disciplina. Todos, para bien o para mal, somos un reflejo de nuestros padres. Lo que somos y lo que hacemos lo marcaron nuestros padres, especialmente nuestras madres, porque en los primeros años de vida es que se forma el carácter en una persona, y la influencia de la madre en esos años es fundamental. Desafortunadamente, no todos tuvimos una buena formación en nuestra infancia, porque nuestros padres no tuvieron tampoco una buena formación o no conocían al Señor. Por eso los cristianos somos llamados a renovarnos, porque nunca es tarde para cambiar y hacer todavía lo mejor que podamos para nuestros hijos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice en la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A una madre le sobra amor por sus hijos, y es por ese amor que una madre cristiana debe disciplinarse en todos los aspectos de su vida, porque para poder influenciar positivamente a sus hijos necesita tener claras sus prioridades y retener en su corazón los principios de vida que Dios nos enseña en su palabra. Lo primero que tiene que hacer una madre es disciplinarse en su comunión con Dios, dedicar tiempo para estudiar y leer su palabra. Es increíble ver cómo muchas personas el tiempo las absorbe, se llenan de actividades y no apartan tiempo especial para tener comunión con Dios, para leer, estudiar su palabra,
para dedicar tiempo especial para orar. No hay oración más poderosa que la oración de una madre con fe y temerosa de Dios. Tiempo para orar todos los días, para interceder por su hogar, por su esposo, por sus hijos. Una madre creyente debe servir a Dios como prioridad en su vida. Si tu prioridad es el trabajo y dejas de servir a Dios por ello, eso es lo que le estás transmitiendo a tus hijos. Da tristeza ver cómo algunas madres, y voy a ser claro en esto que voy a decir, porque no quiero equivocarme. Una madre que pudiendo dedicar más tiempo a Dios, sirviendo en la iglesia y atendiendo a sus hijos, y no lo hace, está perdiendo una oportunidad valiosa y está dejando de cumplir una tremenda responsabilidad delante de Dios. Especialmente aquellas madres que tienen un esposo que gana bien. Usted sabe a qué me refiero. Una madre que tiene esposo y que gana bien y que la madre no tiene tiempo para ir a trabajar, no está bien delante de Dios. Y si usted me dice, por mí lo dice, sí, por usted lo digo. Sigue el ejemplo de María, la hermana de Lázaro, que supo redimir su tiempo. Cuando era tiempo de trabajar, trabajaba. Pero cuando era tiempo de dedicarlo al Señor, dejaba de trabajar. Lucas 40:42 nos dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana Marta me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay madres que aún trabajan de noche y tiempos extras porque quieren más dinero. Si sus esposos ganan bien, debería dedicar más tiempo a servir al Señor y a servir a sus hijos. Una mujer sabia y virtuosa sabe atender a su esposo y sabe atender a sus hijos, especialmente cuando los hijos están pequeños, porque los hijos no pueden esperar. ¿Aló? Los hijos pequeños no pueden esperar. Urge la dedicación de la madre principalmente. El dinero que está ganando es para ayudar temporalmente, pero el tiempo y la dedicación a enseñarles con la palabra, con el ejemplo, los principios bíblicos, son para siempre. Afirma tu fe, establece claras tus prioridades conforme a la palabra de Dios, y verás cómo el tiempo se redime y te alcanza para hacer lo más importante, que es formar el carácter de tus hijos. Reconoce tu necesidad de disciplinarte y da gracias a Dios que estás recibiendo este consejo, porque aunque no te agrade, si lo aplicas, será de grande bendición para tu vida y para tus hijos. Hebreos 12:11 en la Nueva Traducción Viviente dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Madres cristianas de la iglesia La Puerta Abierta, nos falta disciplina y nos falta carácter. Urge que nos preocupemos
por darles algo mejor a nuestros hijos. La mejor bendición para cada madre este día es el consejo de la palabra de Dios. Póngalo en práctica y empezará a ver la diferencia en su vida y la vida de sus hijos. Pongámonos de pie.